Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Todos, Canal 44, también a quienes nos sintonizan en México y América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los sistemas de salud en el mundo que llevan con precisión los indicadores en cuanto a los casos de COVID-19, las enfocadas a casos confirmados, las hospitalizaciones, las muertes lamentables y las zonas geográficas donde se puede prever la tasa de positividad. ¿Para qué sirven todas estas estadísticas y cómo es que se van presentando en cada una de las regiones? Un estudio francés muestra que colocar al paciente de COVID-19 boca abajo mejora su evolución y reduce la intubación y la mortalidad. La posición prona, de la que hemos hablado casi desde el principio de la pandemia, hoy también estaremos repasando esta información, sobre todo para aquellos pacientes, para aquellos familiares de pacientes que hoy por hoy están viviendo pues esta tragedia, esta enfermedad, que están en condición grave, que pueden de alguna manera también ayudar a algunas terapias para la recuperación de los pacientes. Investigadores comienzan a estudiar la combinación de las vacunas. Una de ellas estaría enfocada a inmunizar al mismo tiempo COVID-19 e influenza. También de esto estaremos hablando hoy, y sin éxito aún el tratamiento adecuado para frenar la progresión de COVID-19. Más de año y medio de esta pandemia y aún no contamos con un medicamento 100% efectivo. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En tiempos de pandemia, todos los indicadores son importantes en salud pública para identificar el grado de afectación que se tiene en general, pero sobre todo el avance de alguna enfermedad. Cada indicador es esencial: edad, sexo, características, municipio, zona geográfica, enfermedad predeterminada, seguridad o no, recursos económicos, vivienda y muertes son algunas marcaciones que en salud son primordiales. Además, cada uno se marca por niveles y por zona geográfica, desde bajo, medio, alto y exceso, lo que da un panorama general y a la vez prevenir posibles consecuencias mayores. Los expertos señalan que el objetivo y aplicación de las estadísticas en salud pública proporcionan el conocimiento y comprensión de la información acerca de la etiología y el pronóstico de las enfermedades, a fin de asesorar a los pacientes sobre la manera de evitar las enfermedades o limitar sus efectos. Además, son clave para la investigación al planear, recolectar, organizar, representar, interpretar y analizar la información. En cada nación, los sistemas de salud llevan con precisión los indicadores y, en particular, en el caso de COVID-19, las enfocadas en casos confirmados, hospitalización, muerte y zona geográfica. Se puede prever la tasa de positividad e ir actualizando las políticas públicas sanitarias implementadas en esta emergencia sanitaria. Cada una proporciona información y, en particular, el factor muerte es un análisis preciso sobre la tasa de mortalidad por cada 1,000 habitantes. Los sistemas de salud publican la estadística anual de defunciones según la causa de muerte, y con COVID-19 esto será más preciso. Entre las mejoras en los indicadores estadísticos podría estar los recuentos provisionales de casos por causa de muerte, la estandarización por edad para su comparación interterritorial de las causas específicas y de los años potenciales de vida perdidos según la causa, además de la extensión territorial de los indicadores al municipio. La pandemia COVID-19 ha evidenciado la trascendencia del indicador de las defunciones según la causa de muerte en tiempo y forma. Igual, se puede conocer el número de certificados de defunciones inscritos en el registro civil.
Al trastocar de manera agresiva la COVID-19, también en salud pública los indicadores deberían agregar el aspecto social, demográfico, años de vida perdido, aspectos socioeconómicos, acceso o no al sistema de salud, pacientes con síntomas o asintomáticos, atención hospitalaria y en casa, tipo de tratamiento, uso de oxígeno. Cada uno de estos indicadores y otros son importantes para ver el efecto de la COVID-19. Cada factor de análisis es indispensable. El escenario de COVID-19 vino a cambiar todo un esquema tradicional de conteo de enfermedad y muerte, así como el uso de medidas preventivas como el cubrebocas. Ahora las investigaciones en salud pública sobre la pandemia que mantiene el botón de emergencia por el virus original y sus diversas variantes deberán ser más precisas. Las estadísticas de COVID-19 y de otros padecimientos que van surgiendo y van a la alza, ya que podría ser factores para modificar las leyes en materia sanitaria de cada país. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a conocer el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia AFP, nos lo presenta. Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacunación avanza, pero el virus causante de la COVID-19 sigue extendiéndose por todo el planeta. En el último día se han contabilizado alrededor de 435.000 nuevos casos. La cifra es algo inferior a las de la semana pasada, que estaban en torno a los 600.000 diarios. Desde el inicio de la pandemia, 212 millones de personas se han contagiado y de ellas más de 4,4 millones han fallecido. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta ya ha sido detectada en 148 países. Las Américas y Europa son las regiones con mayor tasa de mortalidad en los últimos días. Registran también el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia. La India es el país asiático más afectado y también el segundo más poblado del mundo, con 1.350 millones de habitantes. La buena noticia es que por primera vez en 5 meses consigue bajar los casos nuevos diarios a 25.000. Por el contrario, el número de contagios se ha acelerado en África con más de 7 millones de casos, aunque las muertes han descendido de forma importante en la última semana. El continente está inmerso en una tercera ola cuando apenas un 2% de la población tiene la pauta completa. Y en Latinoamérica, solo 1 de cada 5 personas está inmunizada. Allí las tasas de vacunación registran además una gran disparidad. En países como Chile y Uruguay, un 70% de la población ha recibido ya una dosis, mientras que otros como Perú, Paraguay y Bolivia están por debajo del 30%. En total, se han administrado más de 4.600 millones de vacunas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud reitera su preocupación por la desigualdad en el reparto. Israel ya ha autorizado la tercera dosis para mayores de 30 años, Estados Unidos empezará a administrarla el 20 de septiembre y algunos países europeos también la han aprobado ya, sin esperar al informe de la Agencia Europea del Medicamento, que se va a pronunciar al respecto. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por esta información. Y mira, hay buenas noticias para México, aunque hay que insistir en que no es tiempo de echar las campanas al vuelo. Nuestro país ha registrado durante 3 semanas consecutivas una caída en el número de contagios. Sin embargo, hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias porque estamos en plena tercera ola de esta pandemia y evidentemente necesitamos día con día reforzar las medidas y protegernos. El gobierno mexicano reportó que arrancó la semana con una baja de 11% en casos de COVID-19 en su tercera ola de contagios, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Son 17 entidades federativas de las 32 de la República las que tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana. Algunas acumulan ya 5 semanas o 6 semanas de reducción, dijo el funcionario. Mientras tanto, de 56 millones de personas que han sido vacunadas, 55% ya cuenta con el esquema completo, 45% tiene el esquema inicial.
El avance es muy rápido cuando se trata de aplicar dosis en la población de 18 a los 30 años. Este martes 24 de agosto llegaron al país 1.750.000 vacunas contra COVID-19, que fueron desarrolladas por la farmacéutica Moderna. Se trata de un lote enviado por el gobierno de Estados Unidos, de un total de 8.5 millones de vacunas. Las segundas dosis de Moderna llegarían en un mes, así como 4.600.000 dosis de AstraZeneca. Estas dosis de Moderna se aplicarán a las personas de 18 a 29 años en el área metropolitana de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Insistimos, necesitamos continuar reforzando nuestras medidas, seguir protegiéndonos, porque esta pandemia está en pleno auge a pesar de este descenso del que hablan las autoridades. Una vacuna destinada específicamente para las variantes de COVID-19 que circulan en América Latina, como la Gamma y la Delta, es uno de los principales proyectos del Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, uno de los más modernos de Brasil. La vacuna, que está siendo desarrollada en el laboratorio mediante tecnologías de ingeniería genética y estrictas medidas de seguridad, sigue la estrategia adoptada por las farmacéuticas Pfizer o Moderna, que utilizan ARN mensajero. En Argentina buscan acelerar la segunda dosis de esta vacuna contra COVID-19 ante la llegada de la variante Delta. Argentina dejó atrás la segunda ola de contagios de COVID-19, pero en el país comienza la circulación comunitaria de la variante Delta, por lo que el gobierno de Alberto Fernández apunta a priorizar y acelerar la aplicación de las segundas dosis de la vacuna, mientras no deja de liberar actividades. El país suramericano mantiene aislados 202 casos de la variante Delta, según informó la ministra de Salud, Carla Bisotti, en una rueda de prensa, en la que explicó que 180 pacientes están relacionados con viajes al exterior, pero 10 no tienen nexo ni con viajes ni con viajeros. Seguimos trabajando para que en cada lugar donde se identifique alguna variante Delta se puedan generar acciones intensificadas de control, como un testeo ampliado, un aislamiento ampliado, un aislamiento de los contactos de más tiempo. Bisotti viajó a Rusia para repasar el cronograma de entregas de Sputnik y volvió a Argentina con 650.000 dosis, 400.000 del componente primero y 250.000 del componente segundo, y 500 litros de sustancia activa, que equivalen a 750 dosis para que el laboratorio Richmond produzca esta vacuna en el país sudamericano. Con unos 45 millones de habitantes, Argentina ha aplicado 39,6 millones de dosis de la vacuna, pero solo 12,27 millones de personas han recibido las segundas dosis. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Se lo decíamos ya al inicio de este espacio, la comunidad científica continúa en esta lucha y en esta carrera por encontrar un fármaco efectivo para tratar COVID-19. Hasta ahora no contamos con este medicamento. En la carrera para encontrar un tratamiento adecuado para frenar la progresión de la COVID-19 y tratar a quienes se contagien sigue, sin embargo, aún sin éxito. Y para muestra un botón, las conclusiones de un estudio aleatorizado, multicéntrico y simple ciego que utilizó plasma convaleciente de pacientes que habían cursado con COVID resultó poco efectivo para frenar la progresión de la enfermedad. La investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos estudió el empleo de plasma de convaleciente durante la primera semana de los síntomas en pacientes que no necesitaban ser hospitalizados. Las conclusiones de la investigación determinaron que la administración de plasma de convalecencia de COVID-19 a pacientes ambulatorios de alto riesgo dentro de la semana posterior al inicio de los síntomas no previno la progresión de la COVID. El equipo esperaba que esta terapia lograra al menos una reducción del 10% en la progresión de la enfermedad en ese grupo de personas con al menos un factor de riesgo, pero la disminución observada fue inferior al 2%. Los pacientes seleccionados tenían al menos un factor de riesgo para que la COVID-19 pudiera progresar a grave, como obesidad,
hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, informó Rocío López Fonseca. También se lo adelantábamos ya al inicio de este espacio, colocar a los pacientes graves de COVID-19 boca abajo para que puedan tener un mejor flujo de aire en los pulmones es lo que se le conoce como la posición prona y es lo que recomiendan algunos médicos para auxiliar en la terapéutica de los pacientes COVID-19. El beneficio de colocar a pacientes boca abajo para intentar mejorar la respiración en pacientes intubados en las unidades de cuidados intensivos se conoce desde hace más de 10 años. Sin embargo, hasta ahora no existía una evidencia científica de la eficacia de esta técnica, pero en pacientes no intubados, algo especialmente importante durante los picos de la pandemia en que puede haber escasez de respiradores. Un ensayo clínico internacional en el que participa el Hospital Vall-d'Hebron y coordinado por el Hospital Universitario de Tours, Francia, demuestra que la posición de decúbito prono, es decir, colocar al paciente boca abajo, mejora la evolución de las personas con COVID grave y que necesitarían tratamiento de oxigenoterapia de alto flujo. Se demostró que reduce la intubación y la mortalidad. Son hallazgos que fueron publicados en la revista The Lancet Respiratory Medicine. Se trata de la primera gran investigación que analiza los beneficios de un cambio de posición en pacientes despiertos y que no necesitan de un respirador, es decir, que respiran espontáneamente por sí mismos, como parte del tratamiento en pacientes con COVID, explicó el coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Vall-d'Hebron, Oriol Roca. En el ensayo participaron 1.126 pacientes ingresados entre abril de 2020 y enero de este año. En el grupo de control, 46% de los pacientes necesitaron intubación o tuvieron un pronóstico fatal hasta 28 días después de la inclusión en el estudio. Este porcentaje se reduce hasta el 40% entre los pacientes del grupo experimental que habían pasado un tiempo boca abajo. Entre los que estuvieron boca abajo durante al menos 8 horas diarias, solo 17% de los casos terminaron en intubación o muerte, por un 48% en los que pasaron menos de ese tiempo. Así que parece que podría haber una relación entre la cantidad de horas posicionados en decúbito prono y la mejora del pronóstico clínico. Este estudio implicó la colaboración de 42 centros en 6 países: España, Francia, Canadá, México, Irlanda y los Estados Unidos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Tenga usted muy en cuenta esta recomendación. No lo olvide, la posición prona o boca abajo para los pacientes graves de COVID-19 ayuda, por supuesto, a quitar peso de los pulmones cuando se está boca arriba y pues esto permite también un mejor flujo del aire. Hay que recordar que los pacientes graves de COVID-19 presentan en la gran mayoría de los casos dificultades para respirar. Vámonos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el siguiente informe. Naomi, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La cuarta jornada de vacunatón se realizó este fin de semana en distintos municipios de la región occidente del país. En esta ocasión acudieron personas desde los 18 años para recibir su primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Aunque la afluencia de personas en los centros de vacunación es masiva, las autoridades de la Secretaría de Salud invitan e insisten a la población que acuda a vacunarse, ya que es la manera de protegerse del virus para que no ataque de manera muy agresiva. De igual manera, se comenzó la aplicación de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, con las 20.000 vacunas que llegaron la semana pasada al país. Y de igual manera, esta semana se seguirán aplicando las otras 20.000 vacunas que llegaron este pasado domingo. Por otro lado, con el avance de la aplicación de las vacunas y el pilotaje de regreso a clases semipresenciales a las escuelas, la Universidad Nacional Autónoma espera poder abrir sus clases semipresenciales los primeros meses del próximo año. Las autoridades de la universidad ya presentó el protocolo debido a SINAGER y a la Secretaría de Salud. Son 24 protocolos de bioseguridad que garantizan la seguridad de los involucrados en el retorno a clases, afirmando que se solicitará carnet de vacunación para el ingreso al establecimiento. Honduras ya sobrepasa los 326.800 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 105.100 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 8.500 hondureños.
Honduras se acerca a las elecciones generales este año y el CNE definió este domingo mediante un sorteo la posición que ocupará en la papeleta electoral cada uno de los 15 aspirantes a presidente que participan en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, donde los hondureños decidirán quién será el próximo gobernante del país. Recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo también a nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de esta señal de STV Telebásica y nos quedamos con esta recomendación: sigamos atendiendo las medidas sanitarias, uso de cubrebocas, sana distancia, evitar los lugares concurridos. Si no hay una necesidad imperiosa de salir, dejemos los asuntos pendientes para mejor ocasión. Hay que recordar que todavía estamos en una tercera ola muy complicada, donde los hospitales todavía están registrando saturación. Seamos conscientes de ello y aun cuando estemos vacunados, cuidémonos, sigámonos cuidando a nosotros, cuidémonos nosotros y también cuidemos a los demás. Mire, hablando de vacunas, hasta ahora se han suministrado más de 4.800.000 dosis de vacunas en todo el mundo. En términos de vidas humanas, eso supone que solo el 32% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, según los últimos datos de la Universidad de Oxford. Los últimos esfuerzos para luchar contra COVID-19 se están centrando directamente en las personas que no están vacunadas y están teniendo resultados dispares. En países como Francia, el gobierno está obligando a vacunarse al personal sanitario y exigiendo un test negativo de COVID-19 para permitir la entrada de los no vacunados en lugares como restaurantes y cines. En Alemania, el jefe de la Cancillería alemana, Hel Brown, dijo que las personas vacunadas tendrán más libertades que las no vacunadas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden está impulsando recompensas en metálico para quienes se vacunen. A pesar de todos los esfuerzos, millones de personas continúan sin vacunarse en los lugares en los que la vacuna es gratuita y está disponible. Los que siguen dudando en ponerse la inyección se dividen en dos categorías principales: el grupo que se opone completamente a la idea y los que entienden la necesidad de una vacuna contra COVID-19, pero tienen preocupaciones de seguridad. Los profesionales de la salud han expresado su preocupación por el hecho de que se trate a los no vacunados como un grupo de tránsfugas y de que se les ponga a todos bajo la bandera de antivacunas. Y mire, la Organización Mundial de la Salud insiste y le pide a los países desarrollados que retrasen la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra COVID-19 para que pueda permitir que haya mayor disposición de vacunas para aquellos países que hoy por hoy van muy rezagados en cuanto a la inmunización de su población. El director general de la OMS pidió una demora de 2 meses para las vacunas de refuerzo. En Hungría, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha subrayado que nadie está a salvo del coronavirus hasta que todo el mundo esté a salvo. El virus tendrá la oportunidad de circular en países con baja cobertura de vacunación. Y la variante Delta podría evolucionar más para ser más virulenta, pero al mismo tiempo también podrían surgir variantes más potentes. Por eso, en lugar de pasar a las vacunas de refuerzo, es mejor compartir con otros países lo que se pueda utilizar de refuerzo para que otros países puedan aumentar su cobertura. Ghebreyesus ha agradecido al ministro de Asuntos Exteriores húngaro las donaciones de vacunas del país. Hungría ha donado más de 1,5 millones de vacunas a otros países con el fin de aumentar su cobertura. Estamos abiertos a este tipo de ayuda también en el futuro, siempre que no ponga en peligro el éxito del programa de vacunación húngaro. En respuesta a la pregunta de Euronews, el director general de la OMS declaró que está realmente decepcionado con la donación de vacunas en el mundo, porque hasta ahora se han entregado 4.800 millones de dosis a nivel mundial y el 75% de ellas están en 10 países. Mientras tanto, la cobertura de vacunas en África ronda el 2%. El registro de muertes, principal indicador para medir cualquier epidemia, se lo decíamos también ya al inicio de este espacio, las estadísticas
que se han convertido en una parte fundamental para el control y la información en medio de esta pandemia de COVID-19. Las muertes sin duda son el principal indicador para medir cualquier epidemia, en este caso de la COVID, pandemia. México es el cuarto país con más muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. India está en tercer lugar con 434.367 decesos. Brasil, segundo lugar, con 574.209. Y Estados Unidos se mantiene en primera posición con 628.492. Los estados de la República con más casos acumulados hasta el momento son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. Se estima que a nivel nacional hay 3.431.418 casos de COVID-19. Este indicador se calcula con los contagios confirmados, con el porcentaje de positividad y la asociación epidemiológica. Actualmente la tasa de letalidad en el país es de 7.8%. Los estados con más contagios activos por cada 100.000 habitantes, es decir, con personas que reportaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, son Colima, la Ciudad de México, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Los investigadores, los científicos continúan analizando qué es lo que está provocando hoy por hoy el índice de mortandad que ha registrado el virus SARS-CoV-2 y esto es parte de lo que han encontrado. Una enzima con un papel elusivo en la inflamación severa puede ser un mecanismo clave que impulsa la gravedad de COVID-19 y podría proporcionar un nuevo objetivo terapéutico para reducir la mortalidad por esta enfermedad, de acuerdo con el estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation. Académicos de la Universidad de Arizona, en colaboración con la Universidad de Stony Brook y la Facultad de Medicina de Wake Forest, estudiaron muestras de sangre de 2 cohortes de pacientes con COVID-19 y encontraron que la circulación de la enzima secretada fosfolipasa A2 grupo segundo A o SPLA2 segundo A puede ser el factor más importante para predecir qué pacientes con COVID grave eventualmente sucumbirían al virus. Esta enzima tiene similitudes con una enzima activa que está en el veneno de la serpiente de cascabel. Se encuentra en bajas concentraciones en individuos sanos y se sabe desde hace mucho tiempo que juega un papel fundamental en defensa contra las infecciones bacterianas, destruyendo las membranas celulares microbianas. Cuando la enzima activada ya circula a niveles altos, tiene la capacidad de triturar las membranas de los órganos vitales, dijo Floyd Chilton, autor principal del artículo. Es una curva en forma de campana de resistencia a enfermedades versus la tolerancia del huésped, dijo Chilton. Dicho de otra forma, esta enzima está tratando de matar al virus, pero en cierto punto se libera en cantidades tan altas que las cosas van en una dirección realmente mala, destruyendo las membranas celulares del paciente y contribuyendo así a la falla orgánica múltiple y a la muerte, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera Isaura López Villalobos con información actual respecto al eventual regreso presencial a las aulas. Lo decíamos ya, en el caso de México será a partir del próximo 30 de agosto. En otros países se están preparando también ya para el regreso presencial a las aulas. Isaura, cuéntanos qué te encontraste. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días. Así es, ya diferentes países están analizando el regreso a clases e incluso otros están ya iniciando este nuevo periodo decimos nuevo periodo de educación porque sería pues el primer año que se estará regresando así de manera masiva frente a la pandemia que se está viviendo. Desde hace 1 año y medio que se suspendieron las clases en diferentes países para proteger principalmente a la población infantil.
La vuelta al colegio será el único punto sobre la mesa de la Sectorial Extraordinaria de Educación en España y que comenzará en un escenario muy distinto al año anterior. Esto debido a que tanto profesores como algunos alumnos ya están vacunados. Es un punto esencial de lo que está pasando en España y que el día de hoy se está analizando. Se indica que tanto el Ministerio como las autonomías están convencidas de que el nuevo curso escolar será más seguro que el anterior porque la mayoría de los docentes y parte del alumnado está inmunizado y en consecuencia se han relajado medidas como reducir las distancias, volver a los materiales compartidos y retomar las extraescolares. La ministra de Educación de España, Pilar Alegría, comentó que la relajación de las medidas anti-COVID en los centros educativos solo será posible si mejora la situación de la pandemia y ha pedido no bajar la guardia durante este próximo curso escolar pese a la vacunación. Exactamente, también mencionó que en una reunión sectorial de educación con las comunidades autónomas para abordar el comienzo del curso escolar, la ministra ha reiterado la apuesta para garantizar la máxima presencialidad durante el curso 2021-2022 en un entorno seguro y saludable. Ya en días pasados mencionábamos que también en la India estaban realizando ya pues una serie de estudios de aplicación de vacunas a los mayores de 12 años para retomar este regreso a clases. Sin embargo, también se realizan otro tipo de estudios como de seroprevalencia para ver cómo está el entorno de quienes están ya a un paso de este caminito llamado el caminito de la escuela para regresar y en comparación con México, que a pesar que ya está autorizada la vacuna Pfizer para aplicarla a mayores de 12 años, pues aún no comienza el día de hoy. Por ejemplo, en Jalisco ya se estará aplicando o ya está la jornada para sacar cita para los Creo que de estamos 18 teniendo a 29 problemas años. con tu comunicación, nuestra compañera Isaura. Dejamos de escucharla adecuadamente. Vamos a ver si podemos restablecer este contacto para que usted tenga la información como debe de ser, clara y bueno, muy precisa como nos la está presentando nuestra compañera. Mientras tanto, mientras restablecemos la comunicación con Isaura López, vamos con el doctor Héctor Pérez Gómez, que ya está presente en esta mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor. Muy buenos días. Pues estamos hablando hoy de un tema que a veces nos resulta un tanto complejo, pero que también hemos aprendido mucho de esto a lo largo de la pandemia, doctor, y nos referimos a las estadísticas, las métricas. ¿Por qué han sido importante en esta pandemia, doctor, acompañar con cifras, pues digamos, todas las decisiones que se han tomado durante estos ya más de año y medio? Mira, las estadísticas, las métricas son fundamentales en el campo de la salud pública y la epidemiología. Son herramientas muy valiosas porque te permiten, por un lado, identificar con detalle la dinámica que está siguiendo una determinada enfermedad, sobre todo cuando está teniendo comportamiento epidémico o pandémico, como el caso de COVID-19, pero además en la sección, en el apartado, en donde se pueden hacer predicciones de esa dinámica que en el futuro cercano puede seguir esa pandemia o epidemia, sirven para que se adopten medidas oportunas para evitar la predicción. En ese sentido, a lo largo de la pandemia de COVID-19, hemos visto cómo diferentes instituciones, muchas, por cierto, instituciones, particularmente universitarias, han desarrollado métodos para calcular y hacer predicciones, son hipotéticas, dependiendo de muchos factores, para el futuro de la pandemia. Por ejemplo, tenemos a la propia Universidad de Johns Hopkins, que lleva un monitoreo en tiempo real extraordinario, muy valioso, y que incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido como una metodología
muy importante. La Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, hace monitoreo mundial, también hace su monitoreo para los Estados Unidos, por estados, por condados, etcétera, etcétera, pero a nivel mundial tú puedes consultar en este momento la página de la Universidad de Johns Hopkins respecto de COVID-19 y podrás encontrar el número de casos que al día de ayer por la noche, por ejemplo, fueron reportados por todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Tú puedes identificar el número de fallecimientos que han ocurrido. Puedes identificar algo muy interesante, Belén, que es el avance de la vacunación. Ahí, por ejemplo, podemos ver que el día de ayer estaba en el orden de los 4.400 seres humanos que habían recibido ya 4.400 millones de seres humanos que habían recibido ya por lo menos una dosis, etcétera. Pero, por ejemplo, también tenemos de la Universidad de Washington el Instituto de Métrica en Salud, que da datos muy interesantes. Fíjate, Belén, en ese sentido, no solo puedes encontrar por país algunos datos actualizados, sino además también algunas proyecciones de lo que puede ocurrir en el futuro cercano por país, pero sorprendentemente también por regiones, por estados, por entidades que pueden ayudar a que de manera muy particular y específica por región se tomen medidas oportunas con propósitos de evitar la proyección. Si es una proyección evidentemente al alza, si es una proyección negativa, la que se advierte en alguna de estas métricas. Entonces, para todo esto es muy importante la estadística y la métrica, y bueno, te diría que hay otro apartado muy grande de interés en las estadísticas respecto de una enfermedad determinada como COVID-19. Uno puede revisar, por ejemplo, publicaciones de la casuística en determinado país, estado, etcétera, provincia, de la casuística del COVID-19, que entra a otros detalles más particulares de cada paciente, como por ejemplo sus manifestaciones clínicas, si el paciente tuvo gravedad para entrar a hospitalización, a entrar a una unidad de terapia intensiva, qué sintomatología predominó, cuál sintomatología fue un predictivo de mal pronóstico, cuáles exámenes de laboratorio fueron predictivos de mal pronóstico, y de esa manera se generan además herramientas muy valiosas que son los puntajes, los scores para medir la gravedad y además para medir el pronóstico de la patología. Para todo esto sirven estas estadísticas, Belén, y en el caso específico de la pandemia de COVID-19, bueno, pues han sido de gran valor para tomar decisiones oportunas. No siempre se han tomado decisiones oportunas en el mundo, a pesar de estar viendo cierta evolución epidemiológica, también hay que decirlo, y también hay que señalar que algunas de estas estadísticas predictivas pueden tener limitaciones, porque a veces queremos hacer predicciones para muy largo plazo o para mediano plazo, y está perfectamente demostrado que las estadísticas predictivas en una epidemia o en una pandemia deben ser para más corto plazo, no para 6 meses, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, para 1 o 2 meses. ¿Cómo estará la pandemia dentro de un mes, dentro de 2 meses? Eso se puede predecir con mayor certidumbre en base a una herramienta de esta naturaleza. Doctor, me parece que, obviamente a reserva de equivocarme, y seguramente usted tendrá el dato certero, que esta enfermedad ha sido la más monitoreada, la más transparentada y la más seguida públicamente. ¿Le parece si regresamos con esto? Tienes toda la razón y me parece muy importante tocarlo. Regresamos con este tema después de la pausa.
Regresamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre lo monitoreada, pero además transparentada, si se me permite el término, que ha sido esta pandemia. Lo explicaba yo usted muy claro, minuto a minuto, en estos sitios que están en internet y que cualquiera puede accesar. Ahí se puede ver minuto a minuto cómo se van registrando los casos en casi todas las partes del mundo, doctor. Sí, Belén, sí, es una maravilla y creo que es algo fundamental para la sociedad, para los sistemas de salud, para las autoridades gubernamentales, para los profesionales de la salud, para todo mundo es importante el tener a consulta abierta los datos que van surgiendo en cada región, en cada provincia, estado, en cada país y a nivel mundial. Se puede consultar en algunos sistemas de datos abiertos a profundidad, incluso caso por caso, evidentemente sin identificación del paciente en específico, porque esa es información que debe ser confidencial y son datos hipersensibles, pero sin señalar de qué paciente se trata, se puede identificar que un paciente número 16 de determinada casuística tenía o tiene 25 años de edad, es sexo masculino, cuando llegó tenía 5 días de evolución, tuvo una prueba positiva en tal fecha, tiene tales síntomas, entró a hospitalización a determinada institución, etcétera. Todos esos detalles, excepto, insisto, datos de identificación de la persona en cuestión por ser datos personales que deben guardarse en el anonimato. Pero todo lo demás es muy útil porque ayuda, insisto, a la elaboración de buenas estadísticas que nos permite tomar decisiones oportunas o que debería servir para eso exactamente, para tomar decisiones oportunas. ¿Qué decisiones? Pues a lo mejor el de cierre de algunas actividades que pueden representar más riesgo para una determinada sociedad, cierre temporal, por cuánto tiempo, identificar brotes que podrían generar incrementos mayores de la enfermedad en determinado lugar y que si focalizamos, por ejemplo, el cierre de actividades en una empresa, por decir algo, o en un centro escolar, podemos evitar una onda expansiva de crecimiento epidemiológico. En fin, para eso deben servir, pero insisto, Belén, y aquí me permito hacer un paréntesis. Las predicciones estadísticas ideales deben ser para corto plazo. Hay diversas publicaciones que nos hablan de esas limitantes. ¿Por qué motivo para corto plazo? Porque, Belén, tú puedes predecir, por ejemplo, a 3 o 6 meses cómo podrá comportarse la pandemia, pero si las variables que son los ingredientes para hacer el cálculo están prevaleciendo o persistiendo a lo largo de ese tiempo como se encuentran en este momento. Por decir algo, ¿qué porcentaje de la población está utilizando y adecuadamente cubrebocas? ¿Cuál es el índice básico de reproducción o el número básico de reproducción en este momento? Es decir, 1 a cuántos convivientes infecta. El porcentaje de positividad de pruebas que tiene la población en determinado momento, el número de casos activos que tienes en este momento, el número de casos probables que tienes en este momento. Con todos esos ingredientes y otros que algunas fórmulas utilizan, tú puedes decir entonces el comportamiento va a ser tal dentro de 1 o 2 meses. Puedes decir incluso será tal para dentro de 4 meses, por ejemplo, ¿no? Pero es evidente que todas estas variables
día con día pueden tener, por eso se llaman variables, una variación que entonces modifica la curva. Si por ejemplo vemos la métrica de la Universidad de Washington, del Instituto de Métrica, hay una sección que es una predicción para determinado tiempo, pero está basada en el porcentaje de uso de cubrebocas de la población en el momento del cálculo. Bueno, si esto cambia, y de eso se trata, de que ahí se hace enfático con la población, oiga, use cubrebocas porque si no, dentro de 2 meses vamos a estar en estos niveles de contagio. Por ejemplo, ese apartado en específico, ¿no? Y por otro lado, Belén, estos mecanismos de predicción que están sustentados en un apartado de las matemáticas conocido como cálculos bayesianos, tienen también variaciones porque no todos utilizan las mismas variables, los mismos ingredientes para el cálculo. Entonces, algunos han sido un poco más acertados en la predicción y algunos han sido pues muy desacertados en la predicción. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces hay que tener nada más esas precauciones. Doctor, ahora que lo escuchaba sobre esto que nos puede ayudar también a hacer ciertas predicciones, el fin de semana en la Ciudad de México, fue el fin de semana o lunes, si no mal recuerdo, inicios de esta semana, cuando se dieron a conocer las estadísticas de la última semana. Sí, fue el viernes. El viernes, y hablaba la jefa de la Ciudad de México que se había observado, venían ya con un descenso en el número de casos y de muertes, pero hablando de predicciones, decía, durante los 3 primeros días de la semana anterior que se midió, tuvimos un descenso en el número de ingresos hospitalarios, lo cual hace suponer que va a bajar también la ocupación hospitalaria y probablemente las muertes. Entonces, un poco cuando se empiezan a leer y a jugar un poco las estadísticas es cuando nos empiezan a hacer estas precisamente proyecciones que nos pueden ayudar no a relajar las medidas, pero sí a pensar que tal vez tenemos que seguirlas manteniendo para que los casos sigan bajando y los números de muertes también. En contraparte, doctor, y esto le quería preguntar, la semana pasada también tuvimos en México el número más alto de casos en lo que va de la pandemia, casi 30,000 casos para un solo día. Así es. Y sin embargo, cifra récord de toda la pandemia. Sin embargo, las autoridades dicen que llevamos 3 semanas a la baja, que podríamos estar ya en la antesala del descenso de la pandemia. ¿Cómo explicamos de repente estas que parecieran contradicciones, doctor? Mira, Belén, también hay algo que en estadística aplicada a fenómenos epidémicos o pandémicos se conoce como tendencia. Y en general, en estadísticas, las tendencias son también elementos fundamentales, sobre todo para la predicción. Lo que ocurra en 3 días no genera tendencia o no se puede calificar como tendencia. Lo que ocurre en 8 días no se puede calificar como tendencia. Se acepta en el campo de la salud pública y la epidemiología que para una determinada enfermedad se puede hablar de tendencia cuando el comportamiento, por ejemplo, a la baja, ha sido persistente durante lo que sería un periodo de incubación de la enfermedad. Por ejemplo, Belén, ¿cuál es el periodo de incubación de COVID-19? 5 días, promedio. Pero el periodo de incubación de COVID-19 puede tener un rango que va desde los 3 días hasta los 14. Bueno, tú tienes que tomar el máximo del periodo de incubación de esta enfermedad, que son 14, para que si a lo largo de 14 días se estuvo observando una disminución persistente en una provincia, en un municipio, en el país, etcétera, si ha ocurrido a lo largo de esos 14 días,
de forma persistente, ahí sí puedes hablar de una tendencia a la baja de la curva epidémica o de la curva pandémica. Digo, qué bueno que a lo largo de 3 días consecutivos parecieran bajar los casos en una determinada ciudad. ¡Qué maravilla! Maravilla adicional sería que eso ocurriera a lo largo de 14 días. Claro. Para hablar de tendencia. Y entonces un cálculo de predicción sería mucho más exacto con esa tendencia que solamente tomando un periodo más corto de tiempo. Breve, ¿no? claro. Así es. Entonces, por eso, Belén, a veces ocurre lo que bien señalas, que pareciera tener una disminución modesta a lo largo de algunos días, que da gusto que exista una disminución, pero que de repente te brota un día con un número significativo de contagios. Eso te habla de que seguramente no era una tendencia. Ahora también podría darse el caso de que los sistemas de monitoreo de la tendencia epidemiológica pudieran haber tenido algún retraso durante algunos días. Ese día se actualizaron números en los sistemas, en las plataformas de incorporación de los datos, y entonces aparece como un número muy grandote de contagios en un día determinado, pero a lo mejor muchos de esos son de días previos y lo que ocurrió fue nada más la actualización. También eso puede llegar a ocurrir. 3 semanas para el país es un buen dato, doctor, de descenso, sí. No para echar las campanas al vuelo, es porque correcto. Todavía estamos en una situación muy fuerte de esta pandemia, doctor. 2 a 3 semanas es muy, muy válido. Entre tanto, no echar las campanas al vuelo, pero además no echar las campanas al vuelo hasta que veamos en el fondo de la curva pandémica el número de contagios diarios, que los podamos contar con los dedos de la mano. Así es, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Con todo gusto, querida Belén. Nos vamos, que tenga un excelente día.